Me da mucho gusto en esta mañana asoleada aquí desde la República Mexicana poder compartir este mensaje tal vez a millones de personas que en este momento se están preguntando lo que realmente está sucediendo en Afganistán, en Estados Unidos, pero principalmente porque hemos oído bastante en los medios de comunicación internacionales la perspectiva política, económica y militar. Pero las consecuencias de lo que acaba de suceder en Afganistán son realmente terribles. Y esto solamente un libro llamado la Biblia nos puede verdaderamente dar a conocer lo que está sucediendo y lo que va a acontecer con el destino de la humanidad. Hace algunos días pudimos oír y ver mediante los diferentes medios de comunicación la manera como un grupo de terroristas en Afganistán llamados los talibanes entraron a la ciudad de Kabul, que es la capital de Afganistán, para apoderarse de todo el gobierno del país. ¿Qué es este grupo o qué representa este grupo y cuál es realmente su agenda política, social y moral? Pero la pregunta más importante es ¿qué repercusiones tiene este evento global, política y bíblicamente? Afganistán es una nación con 30 millones de personas, con su capital que es Kabul, y estuvo bajo el control británico hasta 1947, convirtiéndose en república en 1956. Limita con Pakistán al sur y al oriente, con Irán al occidente, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte y con China al oriente. El 90% de la población de Afganistán son analfabetos. La democracia fue establecida hasta el año 2002 y el presidente, tanto él como el primer ministro de Afganistán, tienen que ser de la religión del Islam, o sea, son musulmanes de la rama suní, ya que casi el 90% de Afganistán profesan el Islam. La palabra talibán significa estudiante, o sea, los talibanes son estudiantes de la ley Sharia, que es la que controla toda la ética y la moral de los talibanes y del país de Afganistán. Es un movimiento político militar fundamentalista del grupo suní, como ya mencionamos anteriormente, y fue fundado en 1994. Actualmente ellos se hacen llamar el Emirato Islámico de Afganistán. En 1996 impusieron los talibanes en todo Afganistán la ley Sharia, la cual deja sin ningún derecho a las mujeres. En el año 2020, los Estados Unidos iniciaron el retiro de sus tropas por primera vez y en mayo del año 2021, en el cual nos encontramos actualmente, comenzó aparentemente la final retirada de las tropas ordenadas por la administración actual del presidente Joe Biden. De esta manera, Afganistán comenzó a convertirse en un refugio de terroristas bajo el gobierno de los talibanes, aunque anteriormente, desde el 2001, cuando el presidente Bush inicia la guerra contra el terrorismo por causa del ataque de 20 musulmanes radicales del Islam, derribando las Torres Gemelas en Nueva York, atacaron principalmente Pakistán y también Afganistán e Irak, pero se centraron principalmente en Afganistán, ya que tenían la investigación y el reporte de que Osama Bin Laden, el jefe del grupo terrorista Al-Qaeda, se escondía ahí. Entonces, del 2001 al 2020, hemos visto una guerra de 20 años que le ha costado a Estados Unidos 3 trillones de dólares. Y no solamente esto, sino que ha sido la guerra más costosa de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, iniciaron lo que se llama la persecución de los terroristas a nivel global. Vemos nosotros también que no cabe duda que el mundo se encuentra experimentando cambios demasiado rápidos, peligrosos y amenazadores, porque lo que ha sucedido hace algunos días en la nación de Afganistán ha sacudido a varias naciones y ha creado un temor en la mayor parte del globo terrestre. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, junto con la caída del comunismo de la antigua Unión Soviética, nunca jamás el mundo había presenciado un cambio tan radical en la geopolítica mundial, el cual vamos a explicar a continuación. En estos últimos días, realmente hemos contemplado los seres humanos y hemos sido testigos de la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, me escucharon bastante bien. Estamos siendo testigos de la caída militar, política y económica de la nación que ocupó la supremacía después de la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte de las naciones del mundo. Lo que ha sucedido actualmente en Afganistán ha mostrado al mundo que los Estados Unidos de Norteamérica no son más que un tigre de papel. En otras palabras, parece muy fuerte y poderoso por fuera, pero cuando un ejército terrorista islámico marchando hacia la ciudad de Kabul, en lugar de que los soldados norteamericanos se les enfrentara, salieron inmediatamente, desde luego, ordenados por el Pentágono desde los Estados Unidos, abandonando a sus compañeros y a los aliados que habían ayudado al gobierno norteamericano en la ciudad de Kabul. Si el ejército norteamericano hubiera usado el poder y la fuerza que todavía tienen, los talibanes hubieran sido sometidos. Pero podemos pensar que un niño puede arrojarle piedras a un oso mientras el oso esté dentro de una jaula. Veamos ahora a continuación las causas verdaderas de lo que ha hecho a Estados Unidos un papel ridículo, un papel absurdo, y qué es lo que se ha comentado en los medios de comunicación de cuál fue el fracaso de este golpe de Estado en Afganistán. De manera no sorpresiva, muchas personas comenzaron a culpar al expresidente Donald Trump, pero estas acusaciones fueron rápidamente comprobadas y corroboradas que eran de carácter infundado, ya que estaban distorsionando deliberadamente la verdad de la situación. Es verdad que durante la administración Trump se llevó a cabo un plan para sacar a las tropas de Afganistán, pero este plan, escuchemos con mucho cuidado, era un plan que no iba a ser llevado de inmediato, sino progresivamente, y basado en un pacto que la administración Trump hizo con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y los talibanes. Bajo este pacto, el presidente Ghani, que se encuentra actualmente en el exilio, iba a soltar a 5,000 prisioneros al talibán, y en cambio el talibán no iba a atacar al ejército norteamericano. El presidente Trump advirtió al presidente Ghani que si él rompía este pacto, el ejército norteamericano barrería completamente a los talibanes y sufrirían grandes pérdidas. Por supuesto, el presidente Ghani no estaba muy satisfecho con este pacto, por lo que comenzó a trabajar debajo del agua con sus amigos del Partido Demócrata norteamericano para comenzar a sabotear este pacto. Entonces vino la nueva administración del presidente Joe Biden, quien canceló este pacto que la administración Trump había hecho con el talibán y con el gobierno afgano, sin presentar nada en su lugar. Biden ordenó la evacuación inmediata de los soldados norteamericanos, creyendo que los afganos
podían ya defenderse por sí mismos. Cuando los talibanes descubrieron que este pacto había sido roto, decidieron que no tenían ninguna otra alternativa más que apoderarse de la nación. El ejército afgano, que los Estados Unidos había entrenado, equipado y armado grandemente, abandonó completamente sus armas y huyeron despavoridos. Lo que se había creído que iba a tomar meses, o sea, que los talibanes podrían tomar Afganistán en varios meses, tomó solo 2 días. Y aún los mismos talibanes quedaron sorprendidos de la manera tan fácil que les fue tomar y apoderarse en un solo día casi una nación entera. El presidente Ghani, como todo buen político corrupto, huyó del país con 170 millones de dólares. Y ahora la nación de Afganistán queda en manos del grupo terrorista más poderoso del mundo, el cual ha venido a llenar este vacío. Cuando los Estados Unidos descubrieron que el ejército afgano había colapsado completamente, firmaron entonces con esta nueva administración un nuevo pacto con los talibanes, pidiéndoles que les dieran algunos días que han transcurrido en esta semana para que pudieran sacar a el personal de la embajada norteamericana en Kabul y en otras ciudades de Afganistán. Los talibanes accedieron y esto es lo que hemos visto en los medios de comunicación, en la televisión y en los periódicos. Aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana con un cupo no mayor de 400, 500 personas, con miles de afganos tratando de salir despavoridos, aterrorizados, que van a quedar bajo un gobierno completamente dictatorial, inclusive personas subiéndose al techo de los aviones y a las alas de los aviones porque preferían morir a quedarse bajo el poder y el gobierno de los talibanes. Mientras tanto, Estados Unidos ha dejado en esta nación billones de dólares en equipo militar que se ha quedado en manos de estos terroristas que desde ahora, repito, se convierte en el grupo terrorista mejor armado y el más peligroso del mundo. Los talibanes continuarán, a pesar de toda la propaganda mentirosa que están haciendo, que van a cambiar la ley Sharia, que van a mejorar sus condiciones las mujeres, etcétera, etcétera. Nadie podría creerles ni Santa Claus lo que ellos están diciendo, porque van a continuar colapsando a el país, van a continuar con ejecuciones, violaciones de niñas, tráfico de menores, robos y crímenes al por mayor. Este terror lo pudimos apreciar, repito, ahora cuando miles de afganos en la ciudad de Kabul se reúnen para tratar de escapar, a pesar de que muchos cayeron porque los pilotos de los aviones no pudieron más que arrancar, teniendo gente arriba de las alas y en el techo, los cuales cayeron desplomados, muriendo inmediatamente. Pero veamos ahora la parte más importante de este reportaje, que son los efectos futuros globales. Realmente lo más importante de este reportaje no es precisamente la nación de Afganistán, sino los efectos, las consecuencias tan terribles que la mayor parte de los medios de comunicación no han podido propagar, que va el mundo a experimentar en los futuros meses o en los futuros días. Así como cuando se arroja una piedra al agua y crea diferentes ondas, de esta manera lo que ha sucedido va a crear ondas, pero terribles consecuencias en el mundo entero. En primer lugar, veamos nosotros lo que va a suceder en varias naciones que se van a continuación a tratar de concentrar para poder darle una solución a los grupos terroristas. ¿Qué sucede cuando en una ciudad los malos saben que no hay presencia de la policía alrededor? ¿Qué haríamos en una ciudad donde de repente nos enteramos que los semáforos no funcionan o las luces que detienen el tráfico o el tránsito, no hay policía, no hay tránsito?
¿Qué sucede cuando sabemos que la policía ya no tiene balas en sus pistolas? Bueno, no solo todo el mundo quedaría asustado y correrían por todas partes, sino también los mismos policías buscarían protección. De esta misma manera es una cosa similar lo que trato yo de explicar. Los Estados Unidos por varias décadas jugaron el papel de policías en el mundo, tratando de mantener las democracias en las naciones y luchar contra las dictaduras. Sin embargo, este papel se finí. Como dicen en Francia, se acabó, se terminó, porque se han replegado y el mundo entero y de varias naciones están ahora ansiosas de repartirse el pastel. Veamos de qué manera este golpe de Estado va a comenzar a afectar, y lo vamos a ver finalmente en la Biblia, a Rusia, a China, a Turquía y a Irán principalmente, porque son las naciones que la Biblia menciona que ocuparán la supremacía en los tiempos finales. Vamos a comenzar con la China. China nunca ha perdido sus relaciones con los talibanes, porque su principal preocupación de los chinos ha sido obtener una mayor influencia en el occidente para ganar cada vez más una profundidad estratégica frente a la India y a los Estados Unidos de Norteamérica. Además, los chinos felicitaron hace 2 días a los talibanes por el golpe de Estado y les han ofrecido su cooperación. Ahora ya no tendrá la China ningún temor de invadir Taiwán y todas las islas del Mar de la China, porque repito, ya no hay policía en el mundo, ya no hay una nación que les impida comenzar a abarcar su afán de conquista. También China ha celebrado un contrato con los talibanes para explotar sus minas de minerales raros que tienen un trillón de dólares aproximadamente. Esto es increíble porque por este lado China está a un lado ya esperando entrar a la supuesta reconstrucción. Rusia. Veamos a Rusia y el papel de Rusia actualmente. Está feliz también porque va a mantener Afganistán libre de la presencia de tropas norteamericanas, ya que desde 1990 Rusia nunca ha roto sus cordiales relaciones con los talibanes y les ha proporcionado también un armamento militar increíble. Además, ha crecido la preocupación de varias de las repúblicas exsoviéticas de que ahora Rusia va a continuar con su afán de expansión y principalmente ha comenzado a temblar la nación de Ucrania. Irán. ¿De qué manera Irán se beneficia con este golpe de Estado? Bueno, ya Irán ya no va a tener la presión norteamericana que le impida continuar con las centrifugadoras para producir el uranio 235, que es el elemento que forma la bomba atómica, y están listos para atacar a Israel muy pronto. Actualmente Irán ha alcanzado el enriquecimiento del uranio en un 65%. Además, Irán continúa sosteniendo al grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano y lo sigue protegiendo y lo sigue armando para continuar cada día preparándose para atacar también la nación de Israel. Mientras tanto, los aliados de Irán en Siria y en Irak continúan atacando pozos petroleros, apoderándose de armas y debilitando al ejército iraquí y reclutando cada día más terroristas. Veamos ahora Turquía. Bueno, Turquía ahora bajo el presidente Erdogan ha cambiado de un sistema democrático a un sistema de gobierno radical musulmán, anhelando convertirse él en el próximo líder mundial del Islam. Así como lo estamos oyendo, Erdogan no ha ocultado a los medios de comunicación
de que él quiere encabezar el liderazgo de las naciones musulmanas del mundo. Erdogan también ambiciona una parte del pastel con la esperanza de que ahora, con la nueva reconstrucción de Afganistán, él pueda influir con la rama suní de los musulmanes. Y Israel es sin duda el centro de todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y además, Israel es el centro donde también Satanás lanzará su ataque final, su golpe mortal para destruirla en la batalla del Armagedón, lo cual no lo va a conseguir de acuerdo a la Biblia. Las profecías bíblicas no mencionan nunca nada acerca de las relaciones de las naciones unas con otras. Cuando encontramos en la Biblia las naciones, siempre las encontramos en su relación con Israel, con el pueblo de Israel y con la tierra de Israel. Por supuesto que Dios ama a todas las naciones, pero Dios escoge a Israel para que en ella se cumplan las profecías de los últimos tiempos y además nuestros ojos estén atentos hoy más que nunca en la nación de Israel, porque Israel es el termómetro bíblico de Dios. En el caso de Afganistán, las consecuencias para Israel son pero muy graves, porque los Estados Unidos eran su mejor aliado. Veamos ahora que la Biblia profetizó hace más de 2500 años en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, una alianza de varias naciones que se formaría en los tiempos en que estamos viviendo. Damas y caballeros que nos escuchan, estamos hablando de una profecía de hace 2500 años, cuando ni siquiera la Unión Soviética ni la Rusia moderna existían, y cuando Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, ya que en 1935 cambió su nombre de Persia a la República de Irán y en el 79 a la República Islámica de Irán. La Biblia profetizó que habría una alianza militar que iba a dirigir Rusia, que aparece en la Biblia como Gog y Magog. Gog es el líder y los magogitas descienden de los escitas, y encontramos, ¿verdad?, a varios escritores antiguos que han escrito acerca que los magogitas son precisamente las repúblicas en que se dividió la antigua Unión Soviética y que se encuentran al sur de Rusia, y que Putin, el actual presidente, las quiere volver a unificar. Esta alianza ya la podemos ver ante nuestros propios ojos. Escuchemos lo que la Biblia dice en Ezequiel 38, versículo del 5 al 6, con los nombres de las naciones que actualmente están formándose, están alrededor, tratando de convertir el Medio Oriente y Afganistán y Pakistán para poder realmente al final atacar a la nación de Israel, ahora que Estados Unidos está pasando a segundo plano o a tercer plano de supremacía política, militar y económica. Dice así Ezequiel 38:5. Persia, que es, ya vimos, Irán, en 1935 se le cambió el nombre. Cus y Fut son los hijos de Canaán en el Antiguo Testamento, capítulo 10, que corresponde a el sur del África o al norte del África, que es Sudán y que es Libia. Estas naciones musulmanas también se unirán con Rusia en el ataque a Israel. Gomer, que es Turquía, todas sus tropas con la casa de Togarma, que es Turquía también, en los confines del norte con todo el ejército. Ahora podemos ver con este último evento de la caída de Afganistán bajo un grupo terrorista, donde los grupos que en el mundo entero están a su favor se están unificando rápidamente, y donde los Estados Unidos de Norteamérica han quedado impávidos, inútiles, inmóviles para hacer nada. Podemos estar seguros que la caída de los Estados Unidos ha sido no solo militarmente, sino también económica y moralmente. Y este vacío político, económico y militar
que ha quedado en el mundo está rápidamente siendo aprovechado, como vamos a terminar, por las naciones que acabamos de mencionar, profetizadas en la Biblia para apoderarse del control mundial. Estados Unidos, por primera vez en su historia, ha quedado vulnerable desde 1945. Rusia ya entendió que los Estados Unidos no van a intervenir en el Medio Oriente. China ya sabe claramente que Estados Unidos no va a poder bloquearlos para intervenir en Taiwán. Irán ahora está completamente segura que los Estados Unidos no van a tratar de impedir que continúen las futuras armas nucleares para atacar a Israel. Corea del Norte va a intentar ahora a someter a Corea del Sur sin tener nadie que defienda a Corea del Sur. Y Turquía, quien ya tiene una alianza desde hace varios años con Rusia, con China y con Irán, se va a envalentonar para proclamarse el líder del mundo musulmán y atacar muy pronto a Israel. Y finalmente, la ideología comunista continuará propagándose por toda Latinoamérica con el apoyo de la agenda global sin tener nadie que los pueda detener. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? En el libro de Isaías capítulo 24, en el Antiguo Testamento, encontramos esta profecía de hace 2700 años aproximadamente. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿A dónde se dirige el mundo? Tenemos y vivimos un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo. Pero la Biblia profetizó mediante los profetas hebreos, el Señor Jesucristo y sus apóstoles, las señales que habría en los últimos tiempos y el destino final de la humanidad. Ya se escuchan en el cielo los cascos del Apocalipsis, ya oímos la voz del novio del Señor Jesucristo que nos está diciendo: prepárense para encontrarse con su Dios, y el día que nos encontremos con Dios, que seamos encontrados bajo la sangre preciosa del Hijo de Dios. Estamos en un mundo colapsado, un mundo donde todos los sistemas, las ideologías a nuestro alrededor están siendo derribadas. Ya las mentiras han cubierto todos los medios de comunicación, la hipocresía de los gobernantes, la forma en la que la moral se ha desbordado, el momento en el que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ahora hay tercero, cuarto, quinto, sexto, quién sabe cuántos géneros hay. El mundo se encuentra en una confusión y en una espiral de autodestrucción como jamás en la historia lo habíamos visto. No cabe duda que nos encontramos en la última generación y en los tiempos que la Biblia profetizó. Si tú que me escuchas en este momento quieres realmente saber el destino de tu alma, la respuesta es Jesucristo. Él es la esperanza de gloria. Él abrió sus brazos en una cruz, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y ahora Él grita a la humanidad: arrepiéntanse, arrepiéntete, porque el juicio viene bajo el trono blanco del Señor. Y en el día del juicio, que nosotros podamos estar con la completa satisfacción de que nuestros pecados han sido borrados por medio de su sacrificio en esa cruz. Y tú puedes en este momento recibirle como tu Señor y como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que su sangre en esa cruz fue lo que Dios proveyó, la medicina, el antídoto para la maldad con la cual nacimos y con la maldad que actualmente el mundo entero ha desencadenado para su propia autodestrucción.
Que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes y hemos llegado, finalmente, estamos seguros, al final de los tiempos que la Biblia profetizó. Sanidad interior. Sanidad interior. Donde esta es la segunda parte, la primera la compartí hace algunos minutos. Esta es la segunda parte. Voy a hacer un resumen. Ustedes pueden conseguir la primera conferencia y esta va a ser la segunda y la última de estas dos conferencias, la sanidad interior. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo entra a la sinagoga a leer de una forma providencial de parte de la soberanía de Dios, Isaías 61. Isaías 61, escrito 750 años antes de que él naciera, escribió lo que él en la sinagoga comienza a leer. Y estas palabras de Cristo describen su misión en este mundo. Una misión donde él vino a sanarnos de una enfermedad que aflige a la raza humana y que se llama pecado. La psicología le llama el medio ambiente, el marxismo le llama la lucha de clases, la sociología le llama problemas del medio ambiente de la infancia, Shakespeare le llama el defecto trágico, y todos, por lo menos dramaturgos, políticos, escritores, filósofos, han estado de acuerdo en que el ser humano no se comporta de una manera normal. Tan anormal nos comportamos que no hemos podido vivir en paz en los aproximadamente 6,000 años de historia, donde de estos 6,000 años de historia, solo 25 años, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, solo 25 años de 6,000 años hemos tenido paz. O sea que se podría resumir que la historia humana es una historia de guerras, de conflictos, de pleitos, de celos, de posesiones territoriales, de envidias, de odios, padres contra hijos, hijos contra padres, de divorcios, guerras étnicas, negros contra blancos, blancos contra negros, guerras religiosas, bueno, un sinfín de revoluciones, golpes de Estado, matanzas, genocidios, y nos llamamos seres racionales. Entonces no cabe duda que el ser humano tiene en lo más íntimo de su ser el odio, la venganza, los celos, la amargura, el rencor, el odio, el anhelo de engrandecerse, el anhelo de ser el centro de la atención, el centro del universo, la megalomanía de poder gobernarnos nosotros mismos y de ser autónomos nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y Cristo sabía esta enfermedad. Y hemos tratado pues de buscar a los psicólogos, a los psiquiatras, pastillas, Valium, Equanil, Prozac, anestésicos como las drogas. ¿Qué son las drogas? ¿Qué es el alcoholismo? Anestésicos que tratan de darnos una vía de escape, una puerta de escape para la crueldad y el sufrimiento de nuestra existencia. Son anestésicos que nos proveen una puerta falsa para huir de enfrentar la realidad en nuestros 5 sentidos. Entonces Cristo, al comenzar a leer Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18, Lucas 4:18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, o sea, a los golpeados, a los lastimados, a predicar el año agradable del Señor. Al introducirnos en el estudio de la Biblia, descubrimos que Cristo reveló a un enemigo invisible, un querubín caído llamado Lucifer, que encabezó la primera rebelión contra el reino y la autoridad de Dios. Todo el gobierno de Dios en el universo
se basa en la autoridad. No puede haber autoridad sin autoridad. Y esta autoridad de Dios fue violada por este querubín y los ángeles que le siguieron. Y desde entonces, desde que la autoridad divina fue violada, ha subsistido a través de todos los siglos, desde los ángeles hasta la creación del ser humano, la rebelión a la autoridad. Y la Biblia establece que no hay autoridad más que de parte de Dios. Y las autoridades que existen en la iglesia, en la escuela, en los gobiernos civiles, han sido instituidas por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios. ¿Por qué Dios establece un principio de autoridad? ¿Y por qué la autoridad es el trono, el cimiento de su trono? Porque sin autoridad hay rebelión. Imagínense ustedes un mundo, no nos vayamos al mundo Toluca, sin semáforos, sin policía y sin soldados, donde todos, no habría necesidad de una luz, le diéramos el paso a los que van enfrente de nosotros, donde nadie robara a nadie, donde nadie asaltara a nadie, donde nadie se peleara con nadie, donde nadie se quisiera estacionar en el mismo hueco, en el mismo lugar, sin que le recordaran hasta el 10 de mayo, donde nadie se lastimara. Pues sería una sociedad de Alicia en el País de las Maravillas. Sería un mundo idóneo, un mundo, ¿verdad?, que no existe, ni existirá. ¿Por qué? Porque el ser humano trae esta enfermedad que le aflige, que se llama pecado, donde queremos ser los primeros, que nadie me se atraviese, que nadie me gane, que nadie me vea la cara, donde a la gente la voy a usar para mi conveniencia, para mis intereses, y donde voy a tratar de hacer todo lo que yo haga con tal de yo subir a la cima o alcanzar el éxito. Yo quiero que la gente me aplauda, sea el centro de atención, artistas, deportistas, políticos. Es una lucha por el poder. Y esta lucha interna del ser humano es la que nos va a llevar, de acuerdo a la Biblia, a una tercera guerra mundial, donde estamos viendo ya, ¿verdad?, la crisis en el Medio Oriente, crisis en Sudamérica, crisis en Europa, crisis en países africanos y en países europeos. Es pues Cristo, al leernos estas palabras, que nos dice que Él viene a morir en una cruz y a darnos la única medicina y la única esperanza que tenemos para convertirnos en esos seres humanos que Dios anhela que nosotros seamos, donde Él se convierte en nuestro hermano mayor. Dice Romanos 8:29, para que seamos nosotros conforme a el Hijo de Dios, para que Él sea el mayor de nosotros, nuestro hermano mayor Jesucristo. Todos nosotros, al llegar a la iglesia, les comentaba en la primera conferencia, llegamos lastimados, heridos, con complejos, con traumas de inseguridad, de superioridad. A una la violaron cuando era niña y no ha podido librarse de este trauma. Se casa la muchacha y comienza a manifestar frigidez sexual en su matrimonio. Él comienza a creer que no la quiere, ella lo rechaza, y él no sabe que hay una secuela dentro del alma de esta mujer, que desde hace muchos años, tal vez ella ni siquiera lo sepa conscientemente, porque es muchas veces inconsciente el daño, está lastimada sexualmente y comienza a rechazar a los hombres. Y esta mujer necesita sanidad. Hay hombres que fueron rechazados por sus padres y crecen con machismo y crecen con un complejo de superioridad, donde a la mujer la convierten en su sirvienta, en su esclava, y se creen que son superiores a la mujer. Este hombre necesita sanidad. Hay muchachas, ¿verdad?, que han tenido 3 o 4 hombres, los 4 hombres se han burlado de ella y llegan a creer que no hay un hombre que valga la pena. Esa muchacha necesita sanidad, y esta sanidad te la puede dar Jesucristo. Y es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos ser sanados. El que está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando, pero aún te queda la mente.
Y es la mente la que necesita ser reprogramada y restaurada para que podamos comenzar a funcionar adecuadamente en el reino de Dios. Este enemigo de nosotros, Lucifer, cambió el nombre a Satanás. Él no se cambió el nombre, simplemente Dios le comenzó a llamar Satanás, porque la palabra Satanás significa el adversario. El adversario viene de la palabra Satán, o la palabra diablo, que significa enemigo. El enemigo y el adversario de todo aquello que Dios creó. Satanás está en contra de toda la creación de Dios. Nosotros vamos a ser lastimados y vamos a ser heridos por él. La Biblia dice que un espíritu no puede operar sin un cuerpo. Síganme con mucho cuidado. Un espíritu no puede operar sin un cuerpo. Entonces, los espíritus invisibles a nuestro alrededor necesitan cuerpos para poder manifestarse y para poder operar. Y los demonios son espíritus sin cuerpos. Y para poder operar necesitan entrar y manifestarse en un cuerpo. Tú tienes un espíritu y yo tengo un espíritu. Y este espíritu está vestido con el cuerpo que tú tienes y con el cuerpo que yo tengo. Mi espíritu tú no lo ves, pero mi espíritu se tiene que proyectar y manifestar a través principalmente de mis actitudes y de mis palabras, porque como es el hombre en su corazón, así es él, dice Proverbios. Entonces tú puedes ver a una persona su afabilidad, su bondad, su humildad, su mansedumbre a través de cómo es la persona. ¿Y qué es lo que está proyectando? Su espíritu que está dentro de él. Entonces los espíritus necesitan cuerpos y Satanás va a usar a personas para lastimarnos. Va a usar a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, a tu amigo, a tu cuñado, a tu vecino. Por eso dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No veas a las personas físicas como tus enemigos. Tu esposo no es tu enemigo, sino el espíritu que está dentro de él. Tu esposa no es tu enemigo, sino el espíritu que está dentro de ella. Tus hijos no son tus enemigos, sino el espíritu que los ha tomado y que a través de ellos nos quieren lastimar. Nos quieren herir. Entonces no podemos ver a la gente física como nuestros enemigos, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades que están gobernando a estas huestes espirituales de maldad con el propósito de herirnos, de lastimarnos. ¿Y por qué nos quieren lastimar y por qué nos quieren herir? Porque quieren impedir que nosotros lleguemos a la meta. Quieren de alguna forma abortar nuestra misión. Quieren ponernos piedras de tropiezo para que nosotros no alcancemos el propósito para el cual Dios nos creó. Vamos a ver esto desde el Génesis capítulo 3. ¿De qué forma Satanás tiene el propósito de matar, robar y destruir? De lastimarnos, de herirnos. Desde el principio de la Biblia, en Génesis 3:15, Dios profetizó una guerra continua entre dos semillas. Pondré enemistad. ¿Quién está poniendo esta enemistad? ¿El diablo o Dios? Dios. Increíble. Dios puso una enemistad. En otras palabras, Dios dictaminó, Dios estableció que las tinieblas y la luz nunca se llevarían, que nunca habría comunión entre el bien y entre el mal.
y que tuviéramos muchísimo cuidado de llamarle a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, y no hiciéramos entre el blanco y el negro el gris, y comenzáramos a tener una visión tan distorsionada de la realidad, donde hay cristianos que ya no distinguen lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hay otros cristianos que llegan a comprometerse tanto con el mundo y con el reino de las tinieblas, que comienzan a traer a su vida una mezcla. Y Dios prohibió en el Antiguo Testamento las mezclas entre una tela y otra tela, entre arar un buey con otro animal, entre que no se mezclara la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque a través de esto vemos que no se puede mezclar las semillas. No puedes mezclar dos semillas, no puedes mezclar dos telas, no pueden dos animales diferentes arar y estar juntos. Entonces Dios hace una separación claramente para que nosotros entendamos la diferencia entre el bien y entre el mal. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, hay una enemistad, una separación que Dios establece. Por eso Cristo dijo: vengo a traer espada, a separar la luz de las tinieblas. Entre ti, o sea, le está hablando al diablo y la mujer. Entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. ¿Qué cosa? ¿Qué palabra se usa? Herir. La semilla del diablo te va a herir, o la semilla de la mujer en la cabeza, y tú, la semilla de Satanás, iba a herir a la semilla de Dios en el calcañar o en el tobillo. Vamos a aprender esto rápidamente. Dios pone en el huerto del Edén un árbol que se llama el árbol de la vida, y el otro árbol se llama el árbol del conocimiento del bien. ¿Eso dice en tu Biblia? ¿Del bien? ¿O tienes la del mormón? Eso dice, el árbol del bien y del mal. Señor, ¿por qué no dijiste nada más el árbol del mal? No, el árbol del bien y del mal. En otras palabras, Dios le dice al hombre: no coman de esa semilla que produce ese árbol, porque como es su fruto, así es el género del árbol. Una manzana produce manzanas, chabacanos, el maíz produce maíz, todo es conforme a su semilla. No coman de esa semilla porque se envenenan. Fíjense que no dice Dios: no coman del árbol del conocimiento del mal, porque si comen de él yo los mato. ¿Dice eso? El día que coman de él ustedes morirán. O sea, no es Dios el que nos va a matar, es el fruto de esa semilla el que causa la muerte, el envenenamiento con el cual nacimos. Y cuando Adán y Eva participaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dentro de ellos, en ese momento, se rebelaron contra Dios y comenzaron ellos, desde Adán hasta el siglo XXI, el ser humano, a decidir qué es bueno y qué es malo, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a lo que dice el ateísmo, a lo que dice el comunismo, a lo que dice el socialismo, a lo que dice la democracia, a lo que dice Freud, a lo que dice Marx, a lo que dicen los gurús, a lo que dicen las religiones. El ser humano ha vivido confundido, tratando de determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder decidir y distinguir el bien y del mal, necesita a Dios. Y el ser humano, desde Adán, sigue comiendo ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Cristo viene, nosotros comemos a Cristo y somos hechos
renacidos por una simiente, por la otra semilla del árbol de la vida. Y al comer nosotros a Cristo o de la semilla del árbol de la vida, nos hizo renacer para una esperanza viva, y ahora vuelve dentro de mí como cristiano a nacer el árbol de la vida. Y ahora yo dejo que Dios me diga conforme a su palabra qué es bueno y qué es malo. No lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Antes de ser cristiano, bueno, pues hay que tener relaciones sexuales antes de casarse para probarnos, no es malo. La Biblia, las películas, todos, hasta Superman tiene relaciones con Luis Alane antes de casarse. Virito y Capulina tenían relaciones también antes de casarse, y todas las fotonovelas y todos se acuestan y no están casados. Pero cuando vengo a la Biblia, Dios me dice: no cometerás inmoralidad. Cuando vengo a la Biblia, Dios me dice: el sexo no lo hizo Romeo y Julieta, el sexo no lo hizo Hollywood, el sexo, dice Dios, yo lo hice. Y quiero decirte que antes de casarte no cometerás inmoralidad, porque es adulterio y le llamo fornicación, y ningún adúltero, ningún fornicario entrará a mi reino. Comienzo a ver que Dios es el que dice qué es bueno y qué es malo, y no el consejo de mi psiquiatra, ni de mi psicólogo, ni de la doctora Corazón, ni de Walter Mercado. ¿Por qué? Porque ahora estoy comiendo del árbol de la vida. Entonces, el cristiano es una persona que trae dos semillas: la del conocimiento del bien y del mal, y la del árbol de la vida. Y esta lucha que está profetizada aquí continúa dentro de nuestro corazón. Todos los cristianos, dicen Gálatas capítulo 5, descubro que la carne, gobernada por el conocimiento del bien y del mal, lucha contra mi espíritu, y mi espíritu contra el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que yo no haga lo que yo quiera. Y dentro de esta guerra que los cristianos comenzamos a descubrir, es la que va a decidir quién es el que va a vivir dentro de tu vida. O lo que tú piensas que es bueno y lo que es malo, o le dejas a Dios gobernar tu vida y someterte a sus leyes. De otra manera, serás lastimado por Satanás. Vean ustedes, por ejemplo, de qué forma antes de pasar a ver lo siguiente, quiero que vean aquí en Génesis 3:15, para no abandonar esta porción de la Escritura, que se usa una palabra que en el hebreo es Eva, y se tradujo enemistad, Eva con B grande, enemistad, pondré enemistad. Esta palabra Eva en el hebreo significa una lucha continua que corre dentro del corazón. O sea, esta enemistad, esta guerra entre el bien y entre el mal, entre Satanás y los hijos de Dios, entre la luz y las tinieblas, iba a ser continua a través de toda la historia, hasta que Cristo regrese y resplandezca la luz y desaparezca Satanás y el mal y baje la nueva Jerusalén. Hasta ese momento durará esta lucha continua dentro del alma humana. Así que cuando yo cobro conciencia que dentro de mí hay una guerra por ser cristiano, y que estoy continuamente tratando de decidir yo cómo ser un buen padre y no consulto a Dios, y cómo ser un esposo y no consulto a Dios, y oigo a mi comadre, yo oigo a mi cuñado, yo oigo a mi cuñada, yo oigo a mi primo y no escucho a Dios, sigo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigo creyendo que soy lo suficientemente sabio para decidir qué es bueno y qué es mal. Y ahí es cuando nosotros somos engañados. Y el engaño es lo más terrible que le puede pasar a un cristiano, de creer que está bien cuando lo que está haciendo Dios no lo aprueba. Esta enemistad que comienza a surgir entre las dos semillas la vemos inmediatamente en Éxodo capítulo 1, cuando el faraón de Egipto trata de impedir el nacimiento de Moisés. ¿Qué hace el faraón? Comienza a matar a todos los niños
menores de 2 años. ¿Quién instigó? ¿Quién inspiró? ¿Quién le puso en la mente al faraón estos pensamientos crueles, sanguinarios de matar a los niños? Satanás. Él estaba gobernado por la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. De acuerdo a él, si no nacía este Moisés, él seguiría siendo faraón de Egipto. ¿Y él qué fue lo que temió? Que alguien le quitara su puesto. Se llama el instinto territorial de los celos y del corazón del ser humano, de los celos y la amargura del ser humano. Que nadie me quite mi puesto, que nadie me quite y cante mejor que yo, que nadie predique mejor que yo, que no haya médico mejor que yo, que nadie me haga la competencia porque yo soy el rey del yo-yo. Y fuera de mí no hay mejor que yo. Y cuando venimos a la Biblia, Cristo, el creador de todo el universo, baja a este mundo y se hinca y les lava los pies a los discípulos. El Rey y el Creador se viene a humillar delante de su creación. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y nosotros nos creemos algo? ¿Podemos atrevernos después de ver su ejemplo a creer que ahora los hombres tienen que inclinarse delante de nosotros? Y así lo dice la historia. Los faraones, los césares, gobernantes, estadistas, ricos, a los pobres, voléame los zapatos, hínquense delante de mí, bésame la mano, ahí échese como perro enfrente de mí, sírvanme. Y viene Cristo a destruir totalmente eso, arrancar el ego del corazón humano y mostrarnos que ese es nuestro enemigo. El centrarnos en nosotros, y nos viene a convertir en mansos y humildes de corazón, en que la grandeza del ser humano se mide por la cantidad de personas a quienes tú sirves y no por cuántos te sirven a ti. El faraón manda matar a todos y vemos esta enemistad. Luego vemos en Mateo capítulo 2 de qué forma más tarde se repite el mismo proceso con el rey Herodes. Dice el capítulo 2 de Mateo versículo 13: después que partieron ellos, un ángel le aparece en sueños a José y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién instigó a Herodes? ¿Quién inspiró a Herodes? Igual que miles de años antes al faraón, asesinar a los niños para impedir que naciera Moisés, que es un tipo del Mesías, y ahora que naciera el Mesías nacido de una virgen, Satanás. Y vemos de qué forma Herodes manda asesinar a todos los niños para que no naciera el Mesías que vendría a este mundo. Y en Isaías 53, la profecía más grande que se hace, por eso se le llama a Isaías el quinto evangelio. Es el evangelio del Antiguo Testamento el que más habla y profetiza de la venida del Mesías. Dice en el capítulo 53 las características en las que el Mesías nacería en este mundo. Dice el versículo 3, Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, desde que Cristo nace. Desde que Cristo nace es despreciado. La pobre Virgen María con su pancita en el burrito y con José jalándolo por todos lados, nos permiten entrar
a que mi esposa, quítese de aquí, ya no hay lugar para ustedes. Nos permite, no me importa, fuera. Y tocaron por diferentes mesones. Y el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, encuentra un pesebre, un lugar inmundo, sucio, con vacas, maloliente, sin antisépticos, sin enfermeras, sin transfusiones de sangre, sin algodones, sin pediatras, sin nadie, donde esta mujer iba a dar a luz al que te dio la vida a ti y al que me dio la vida a mí. Desde antes que Cristo naciera, ya se le comenzaba a cerrar las puertas. Dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado. Su propia familia de Cristo y sus propios vecinos y los propios amigos de Nazaret, donde él creció, lo despreciaron, y sus hermanos lo rechazaron y comenzaron a decir que estaba loco. Sus propios hermanos. Su mamá, después de María, que se le apareció el ángel Gabriel en las bodas de Caná, no supo qué hacer cuando Cristo le dijo: mujer, la hora ha llegado, ¿verdad? Ahora tú tienes que entender que vengo a una misión mucho más grande. Mi padre te escogió a ti, pero tú tienes que entender, desde que yo tenía 12 años de edad, de que tengo una misión que cumplir en este mundo. Y durante muchos años, su madre y sus propios hermanos, cuando Jesucristo comienza a enseñar y a discipular a la gente, una vez le llegaron y le tocaron, y estaba Cristo enseñando. A ver, ve a ver quién es. ¿Quién es? Tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué hizo Cristo? Se voltea a los que estaban enfrente de ellos, de él, y les dice: mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Pregunta: ¿por qué su madre y sus hermanos no entraron al estudio bíblico? ¿Por qué no entraron al estudio bíblico? No, que venga a él. No, y Cristo no fue a ellos. Te hablan tus hermanos, no fue a ellos, sino que les dijo a los discípulos: ustedes son mis discípulos, y siguió enseñándoles. ¿Por qué? Porque su prioridad era ahora ese cuerpo de creyentes que se convertiría en la iglesia. Su familia le rechazó. María, al pie de la cruz, cuando lo ve destrozado, y cuando lo ve molido, y cuando lo ve ensangrentado y convertido en un guiñapo humano, se cumple la profecía que leyeron en Lucas 1, que una espada atravesaría el corazón como madre. Y ahí María, ahí al pie de la cruz, con las mujeres que la acompañaban, entiende, se le ilumina el pensamiento que realmente ese hombre era el Hijo del Dios viviente. Y acabando la crucifixión, vemos a María en Hechos 1 y más adelante, ¿verdad?, que ya acompaña a los apóstoles y a muchos de sus hermanos que se convirtieron después de su resurrección. Y tú te quejas porque mi mamá no me quiere, mis hermanos me hacen cara de fuchi, no tuve papá y mamá, me recogieron de un bote de la basura. ¿Sabes que hay alguien que te comprende y que sufrió más que tú? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Cristo fue acusado, calumniado falsamente. Le dijeron que comía con pecadores, que tenía el demonio, que era un hereje. Y tú te molestas y te sientes lastimado porque te sacó la lengua doña Chencha en la iglesia, o porque ya no te saluda la familia Pirripipín, o porque te sentiste que te regañó mucho el pastor, o porque algo sucedió. Ya te sientes lastimado, ya te sientes hipersensible, ya te sientes que ya, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, a que hablen de mí, mejor renuncio a mi trabajo. ¿Eres tú esa clase de personas, de esos cristianos hechos con gelatina McCormick, que duermen en sábanas de seda, que no se les puede decir nada porque inmediatamente se deshacen? Hipersensibles a la persecución, hipersensibles a la calumnia y a los chismes, hipersensibles a la crítica, cuando tu Salvador no solamente fue acusado, no solamente fue traicionado,
No solamente su familia le despreció, no solamente antes de que naciera, ya el mundo no quería saber nada con él, sino que en una cruz muere y pide perdón por sus enemigos. Y tú te quejas. Fue traicionado por sus mejores discípulos, Judas. Fue odiado y despertó celos. Cristo despertó envidias. Cristo despertó persecución, amargos. ¿Por qué? Porque esa es la razón que existe entre la guerra de la semilla del árbol del conocimiento y del árbol del fruto de la vida que está entre nosotros. Por eso la gente ahora, Cristo ya no está en este mundo. Satanás, ¿a quién va a perseguir? Si Cristo ya está en el cielo, Satanás va a perseguir a nosotros que tenemos a Cristo dentro. Y por eso Satanás se viene contra todo lo que tiene contra nosotros. Porque ahora nosotros representamos a Jesucristo. Y Cristo nos anunció: si el mundo los aborrece, no se espanten. Si el mundo te calumnia, si te dicen que tienes cara de víbora, no te espantes. Si tienes orejas de papalote, no te ofendas. Si tienes ojos de sapo, no te intimides. Que te dijeron mentiras contra ti, no les hagas caso. Tú sigue y acuérdate, varón de dolores, experimentado en quebranto. El discípulo no es más grande que su maestro. Si a mi maestro le hicieron eso, ¿qué busco yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Un mejor trato? Espero que me reciban bien, que me aplaudan, que me reconozcan. ¿Acaso pienso que soy más grande que mi Salvador? ¿Acaso no estamos puestos para seguir sus pisadas? ¿Para cargar una cruz? ¿Para hacer el oprobio y la vergüenza del mundo? Como la es, dice el apóstol Pablo, y la basura del mundo. Pero ahora queremos ser reconocidos, ser aplaudidos, ser fotografiados, ¿verdad? Que se nos conozca en los primeros lugares. Porque ahora el hombre ha perdido totalmente la brújula y la dirección de lo que es un siervo de Dios. Todos estos sufrimientos, aparte de los golpes y heridas físicas que le produjeron los látigos y los palos que le golpearon, los llevó en su cuerpo por ti y por mí. Vemos a Job, en el libro de Job, de qué forma Satanás puede lastimar a las personas. Con el permiso de Dios, desde luego, porque Satanás no puede tocar a nadie sin el permiso de Dios. Job tenía casa, tenía coches, tenía cuenta en el banco, hijos lindos, tenía todo, absolutamente lo que un hombre pueda desear, y estaba protegido por Dios. Satanás no podía entrar a la vida de Job, a sus propiedades, a sus cuentas bancarias, no podía tocar nada sin que Dios se lo permitiera. Y un día Dios corre las cortinas en el cielo y nos presenta un escenario. Y Satanás viene a presentarse delante de Dios con sus ángeles, y Satanás desafía y le dice a Dios: ese hombre que está en la tierra llamado Job es bueno y te bendice y te alaba y te adora porque tú le has bendecido. Quítale lo que tiene y vas a ver sus motivos. Satanás le dice a Dios: él te adora por lo que le diste, quítale lo que tiene y te va a maldecir. Y Dios dice: hazlo. Voy a usar a mi siervo Job para demostrar que hay siervos aquí en la tierra a quienes ellos me adoran y me buscan, no por lo que les he dado, sino porque yo soy Dios y me conocen como Dios. ¿Y qué hace Satanás? Dice el versículo 15: y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, le dicen a Job. Versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, los mataron a filo de espada. Escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hizo Satanás? Instigó a 2 grupos de personas, a los sabeos y a los caldeos. Satanás puede levantar a tu primo en contra de ti. Satanás puede levantar a parientes en contra de ti. Satanás puede levantar a un grupo de personas en tu escuela de amigos en contra de ti. Satanás puede hacer que 2 o 3 maestros se junten en contra de ti. Satanás puede inspirar a seres humanos. Repito, los espíritus necesitan cuerpos, y los que están operando en esa gente que te persigue y que tú ahora ves como tus enemigos son espíritus del mal que tratan de lastimarte. ¿Y por qué les dio permiso a Dios? Dios le dio permiso
para ver cómo reaccionabas. A ver, mijita, que muy Débora, que aquí, que muy Habacuc te decían a ti, que el Malaquías de la colonia San Carlos. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Y Dios y los ángeles, que somos espectáculos ante ellos, está esperando a ver cómo reaccionamos nosotros para poder medir nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y cuando Dios ve que ante tus amigos en la escuela y tus primos y tus familiares no reaccionas con rencor, ni te amargas por lo que te están haciendo, y bendices y perdonas 70 veces 7, Dios te promueve, te sube otro escalón a otro nivel de gloria, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Pero mientras tú tengas en tu corazón el mínimo de rencor o de amargura contra cualquier ser humano, ahí te quedas 15, 20, 30, 40 años. Los judíos se quedaron 40 años sin poder más que dar círculos y vueltas. Y cuando tú das vueltas y vueltas, ¿qué es un círculo? ¿Qué es un círculo geométricamente? Un punto donde sale una línea y regresa otra vez a ese mismo punto. Nunca llega esa línea a ningún lado. Y la vida de Dios no es un círculo, es una recta, donde debemos ir siempre adelante y adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y hay muchos de ustedes que me escuchan y también por la televisión que nos están viendo, que tienes 5 años dando vueltas en tu vida y no has crecido una pulgada. Estás igual de chillón, de chillona, de quejumbroso, de crítica, de amargado, de amargada. Tienes 5 años, 10 años y no has podido crecer. Y has venido a los estudios, y has venido los domingos, y fuiste a una iglesia, y fuiste a otra, y buscando, y no has podido crecer simplemente porque no has perdonado. Alguien que te hizo daño en tu vida te causó una herida que te produjo rencor y amargura, y la amargura es el veneno más grande que pueda detener la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15: mirad, hermanos, que entre ustedes no brote alguna raíz de amargura que os estorbe y que impida la gracia de Dios, y además vas a contaminar a muchos a tu alrededor, porque una persona amargada contagia a su esposa, a su esposo, a sus hijos, hasta al perro lo contagias. Vemos nosotros, pues, para terminar, de qué forma la Biblia nos muestra que Satanás sabe cómo incapacitar a una persona produciéndole heridas. ¿Cuál es el propósito del Satanás? Amargarte. Usar a una persona X, puede ser tu pastor, puede ser el papa, puede ser tu jefe, puede ser alguien que te va a lastimar y a herir. Pero el propósito detrás de esas heridas es que Satanás no quiere que llegues a tu misión, porque mientras tú tengas esa amargura y ese rencor, no vas a poder seguir caminando con Dios. El primer blanco de Satanás son los niños. Vean ustedes en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de qué forma Satanás es experto en irse contra los niños inocentes. En primer lugar, ¿por qué Satanás puede hacer esto? Porque la revelación bíblica aquí es increíble. La Biblia, damas y caballeros, señores psicólogos y psiquiatras que nos escuchan, la Biblia nos revela que acerca de las emociones que los niños sufren en este mundo antes de nacer. En el vientre de la madre, la Biblia nos revela que
pueden ser afectadas ahí en el vientre de la madre las emociones de un niño que aún no ha nacido. Y muchas veces, como Satanás sabe que se puede lastimar aún antes de nacer a una criatura, ataca a las madres embarazadas que no viven cerca de Dios. En Lucas 1:39 dice la Biblia: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, cuando oyó por los oídos, le entró: hola María, hola Elizabeth. La saludó a María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El saludo y la bendición de María entró por sus oídos, y es tan grande el efecto espiritual de bendecir a alguien que la criatura dentro del vientre de Elizabeth saltó de alegría. Dijo: ¡yupi! Por eso la Biblia aconseja a las madres embarazadas que, aunque los niños dentro del vientre aún no son conscientes del mundo exterior al que van a salir, cuando tú a un niño dentro a los 3, 4 meses ya, que el niño está formándose, le comienzas a leer la Biblia así: mijito, te bendigo todos los días, te bendigo, y pones tu mano, te bendigo en el nombre de Jesús. Echa Panchita linda, te bendigo en el nombre de Jesús. Tú vas a ser un profeta, un apóstol de Dios, vas a ser hijo de Dios, toda bendición espiritual estará sobre tu vida. En el principio del verbo era con Dios, y esas palabras que tú estás hablando entran a su cerebro y a su espíritu. Esta revelación no la podría hacer ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún experimento científico, porque es un experimento que trasciende los laboratorios y los tubos de ensayo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Tratar de, cuando está embarazada, el marido, esto y el otro, hacerla que se enoje, hacerla que grite, para lastimar al niño, y para que cuando el niño nazca, aun cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, muchos de nosotros fuimos lastimados antes de nacer. Y muchos traumas y muchos problemas que mucha gente manifiesta ya grandes vienen desde la matriz de su madre. Por eso las mamás embarazadas deben ser tranquilas, conscientes, mantener su paz, bendecir a su bebé, que haya paz en el hogar, que el marido la tenga como una reina, etcétera, etcétera, para que esa criatura pueda crecer y nacer y desarrollarse emocionalmente y espiritualmente estable. ¿Qué es otra cosa que usa Satanás? El temor en las criaturas. Un niño, antes de los 3 años, meterlo a una guardería y dejarlo ahí 8 horas, donde ustedes saben que un niño ya, yo tengo ahorita mi nieto, el hijo de Moisés, que ya cumplió 1 año y así camina. Y ya sabe perfectamente bien, me echa los brazos a mí, ¿verdad? Y a Caleb, mi hijo, ¿verdad? También lo quiere muchísimo y nos reconoce. Y alguien, ahora que Eduardo, que nos fue a visitar a Dallas con Juan de Dios, ¿verdad? Eduardo lo vio y dice: ¿tú quién eres? Y después que Eduardo llega a abrazarlo, y mi nieto se va con él, lo agarra, y el niño comienza a percibir el amor de la gente, comienza a recibir el amor y a percibir el amor de la gente. Pero un niño que comienza a crecer los primeros años de su vida, abandonado por sus padres, encerrado en una guardería o con manos ajenas, comienzan a desarrollar inseguridad cuando crecen y muchísimo temor. Un niño solo en su cuna o en su corral o en su casa comienza a desarrollar temores internos que Satanás va a usar para que cuando él crezca sea un niño evasivo, sea un niño introvertido, sea un niño temeroso, sea un niño inseguro, sea un niño sin esperanza, sea un niño desvalorizado, sin identidad. Y todo porque por la forma como los primeros años de su vida fue educado. Todo esto lo vamos a ver allá ahora en la Riviera Maya, en el seminario de matrimonios
Y en tercer y último lugar, el rechazo a un niño es lo que más usa Satanás para lastimarnos como seres humanos. El niño que es rechazado, que nunca es abrazado, que nunca se le ama, que nunca se le bendice, comienza a crecer incapacitado para recibir amor y para dar amor. ¿Saben ustedes cuál es la necesidad más grande del ser humano? La necesidad más grande que tenemos es que alguien nos ame y que nosotros podamos amar a alguien. Esa es la necesidad intrínseca más importante y esencial del ser humano. Amar y que alguien nos ame. Y la mayor parte de nosotros fuimos heridos porque mi novia me dejó, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, me lastimaron, mis padres no me abrazaron, no me quisieron, y crecemos con una hambre tan grande de amor que buscamos ese amor de una forma más tarde equivocada. Pero es precisamente porque esa necesidad no fue satisfecha desde la infancia. El rechazo de los padres, la falta de cariño en la niñez convierte a esa persona más tarde en un rebelde y con una inseguridad tremenda hacia su vida final. Y la Biblia dice: Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién no ha sido herido? Ninguna persona podría levantar su mano. Todos hemos sido lastimados de una u otra forma. Todos hemos sufrido heridas de una u otra forma. Y las buenas noticias es que viene el Hijo de Dios a venir a este mundo, a poner sus manos sobre nosotros y decirnos: yo puedo sanar esas heridas y capacitarte para convertirte en una persona segura, una persona con visión, una persona con esperanza, una persona que camine, ¿verdad?, dando las buenas noticias, una persona ya no centrada en ti misma. Vengo a poner tus ojos en que tú los pongas sobre el mundo también, olvidarte de tu persona y descubrir que la felicidad se encuentra en vivir para los demás. La felicidad se encuentra viviendo para los demás. Hace muchos años hubo una mujer monja que fundó una organización y le llamaron la Madre Teresa. Y siempre viene a la mente cuando yo comparto esto, compartirlo también. Dicen muchos que ella, pues desde luego, ¿verdad?, entró al convento y entró a esta vida monástica porque ella buscaba de alguna manera a Dios, pero durante muchos años encontraron ahora revistas personales de ella y su diario, donde ella establece que a pesar de que vivía así en la vida del convento y de todo, no conocía a Dios. O sea, sabía que existía alguien y todo, pero tenía unas crisis de fe esta mujer tremendas. Pero ella estaba convencida de una cosa: que Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Independientemente de ella, ¿verdad?, si se convirtió o no se convirtió, que lo más seguro es que sí, porque antes de morir ella confesó a Cristo como su Salvador. Pero era católica. Quiero decirles que hay muchos de Villanueva que se van a ir al infierno. El hecho que tú seas bautista o presbiteriano no te salva, o que seas católico, te salva si tienes a Cristo como tu Salvador. Y va a haber muchas sorpresas en el cielo. Esta mujer le preguntaron: oiga, Madre Teresa, véngase usted, ya está usted muy acabada, véngase a Nueva York. Le vamos a poner un seminario grandísimo, un hospital para sus leprosos, con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y usted puede tener un departamento más tranquila, con un colchón Simmons, ¿verdad?, con sábanas de seda, etcétera, etcétera. Hay muchas organizaciones cristianas millonarias que la pueden a usted sostener. Y ella les contestó y les dijo: quiero decirles ante todos los periodistas ahí en Nueva York, antes de partir a la India, a Calcuta, les digo estas palabras: he descubierto que mi felicidad en toda mi vida no ha estado en buscar el mejor medio ambiente para vivir. Yo podría vivir en Cancún y en Acapulco, pero si no es la voluntad de Dios, aunque el medio ambiente sea precioso y tenga la playa y tenga la puesta del sol, si no estoy en la voluntad de Dios, seré miserable donde quiera que yo esté. Donde somos felices es donde Dios nos quiere poner. Y si es en Xonacatlán, ahí vas a ser feliz. He descubierto que mi felicidad está en la India, viviendo con mis leprosos.
No busco aire acondicionado, no busco estas cosas, porque la felicidad se encuentra en vivir y servir a los demás. Y ella fue inmensamente feliz antes de morir. Y Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y a enseñarnos que quitemos los ojos de nosotros. Ay, me duele esto, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me fue a visitar en la cárcel, nadie me fue al hospital, llego a la iglesia y parece que fuera extraterrestre. Cuando tú quites tus ojos de tu persona y comiences a buscar al llegar a la iglesia, no quien te abrace, no quien te salude, sino que tú comienzas a llegar a la iglesia para buscar a quién saludar tú, a quién abrazar, a quién decirle, hermano, soy fulano de tal, mi nombre es esto, y no llegar a la iglesia como con orejeras, sin saludar a nadie, sin conocer a nadie, sino venir a la iglesia y saber que somos una familia que nos necesitamos todos, comenzarás a encontrar la felicidad. Porque ahí se encuentra el secreto de la vida, en vivir para los demás, en servir a los demás y en amar como Cristo nos amó desde la cruz, con un amor sacrificial. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que estas heridas que todos hemos sufrido como seres humanos desde la infancia, aún estando en el vientre de nuestra madre, pueden ser sanadas. Pueden no ser vendadas, ser sanadas. Porque tú no viniste a cortar ramas, viniste a poner un hacha a la raíz del árbol. Viniste a tratar con la raíz de nuestros problemas, que es el pecado y la falta de perdón y el vivir centrados en nuestros propios intereses y no en los de los demás. Te pedimos perdón, Señor, todas las veces que hemos tratado de buscar el bien propio en el de los demás. Oh Dios, gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres. Gracias, Padre, porque si algún consuelo hemos encontrado en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, si alguna misericordia, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos por contienda o por vanagloria o por celos, antes bien con humildad. Estimémonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No miremos cada uno por lo nuestro, sino cada quien también por los de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces la paz de Dios comenzará a gobernar tu corazón, porque fuimos llamados a vivir en paz los unos con los otros. En esta tarde, tal vez ustedes mismos que nos ven por la televisión aún no tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo les pido a ustedes, los que están aquí también presentes, que si hay alguna persona en esta tarde que aún no tiene esta vida, que aún no ha comido de este árbol del fruto de la vida, que vengas y comas gratuitamente de él y te sacies del bien y la misericordia de un Dios que desde la cruz hizo la paz con nosotros mediante la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Las personas en esta tarde que quisieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, estoy herido, estoy lastimada, lo sé en mi alma, y sé que en mi corazón hay veneno también y falta de perdón. Ahora comprendo que solo tú puedes sacar este veneno, esta enfermedad de mi alma,
que cada día me va a destruir más y más. Yo te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que en la cruz, con tu sangre, diste tu vida en mi lugar. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy digno de ser llamado tu hijo ni tu hija, pero te pido que me aceptes por lo que tu Hijo hizo en mi lugar en esa cruz. Te recibo, Señor Jesucristo, y te pido que me des el poder de vivir para ti una vida de victoria y de triunfo, y que me sanes estas heridas de mi alma con tu sangre preciosa a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.